Vamos a empezar con la primera plática del día de hoy. Cumplir las metas está en la forma en la que los planteas. Ahorita Jesús nos dio el planteamiento y ya nos lanzó al 2024. Efectivamente, ya estamos a nada de cerrar el año, de terminar todas nuestras actividades. La llave mágica. De terminar todas nuestras actividades y de completar cada uno de los planes, de los detalles que nos van a permitir seguir adelante. Entonces, el día de hoy es un momento estelar para poder lograr eso y yo les voy a presentar este, una propuesta, una forma distinta en la que vamos a plantear nuestras metas, porque creo que aquí todos sabemos, en la vida nos hemos planteado muchas metas y así como pues a veces se cumplen, a veces no, a veces nos frustramos, a veces nos emocionamos de más, la verdad es que el plantearnos, el cuestionarnos cómo vamos a cambiar esas metodologías o cómo podemos realmente identificar qué es lo que nos va a permitir salir adelante, eso es lo que nos agiliza nuestra vida, nos motiva aún más y entonces pues vamos a darle para abajo. Muy bien. Pues si las metas son lo que queremos cumplir, entonces el día de hoy yo les puedo decir que querer es poder. Y entonces imagínense, las primeras veces que yo me acuerdo que me establecía metas, era cuando estaba en la secundaria, yo abría libros y así, pues la arrancaba con todas las ganas y casualmente todos se quedaban en un 60%. Y entonces yo tengo una biblioteca llena de libros a medias. Y esa es la historia de mi vida porque simplemente decía, querer es poder. Y a pesar de que la esperanza es algo maravilloso y es algo que necesitamos en esta vida porque es un gran motor, a veces eso no era suficiente. A veces simplemente decir querer es poder no me llevaba a terminar mis libros. Y ahorita que entré al mundo de la vida adulta, que ya poco a poco te van retando cada vez más los proyectos y que tú vas definiendo qué es lo que quieres. Querer ya no es lo único que se necesita. Y entonces agarramos nuestra esperanza y yo les quiero preguntar, cada vez más vamos identificando qué es lo que queremos. Cada vez más vamos identificando todas las posibilidades del mundo, de cómo crecer, de todos los proyectos que puedes lograr, de que realmente te puedes retar y que tú puedes lograr grandes cosas. Y entonces vamos identificando ese yo ideal. Ya vamos pasando de metas chiquitas a metas más grandes, en las que ya no se trata de dejar libros a medias, se trata de empezar proyectos. Y les platico, yo pasé de leer a empezar a cuestionarme cómo es importante la formación de las personas. Entré a la carrera de educación. Durante la carrera definí que yo quería trabajar en los procesos humanos. Quería definir cómo implementar y cómo impactar un poquito más allá de solo tu salón de clases, que ya es bastante. Entonces, mi yo ideal quiere poner escuelas, quiere lograr grandes proyectos educativos, pero el yo actual definitivamente necesita plantearse sus metas muy inteligentemente porque no es igual de fácil. Y entonces les pregunto, imagínense cuál es su yo ideal, cuál es esa conciencia que tenemos de ahorita, de cuáles son las posibilidades, cuáles son los retos, cuáles son los limitantes, cuáles son los catalizadores que tenemos ahorita, porque necesitamos identificar entonces ese yo actual y luego vayamos identificando ese yo ideal. ¿Cuál es ese sueño que merece ser cumplido? ¿Y cuál es esa meta entonces que vamos a lograr poco a poco, ir acercándonos a eso? Porque ya una vez identificado, entonces vamos a trazar una línea. Simplemente el día de hoy les vengo a decir que esa línea, a pesar de que no tengo presentación, no es una línea recta, es una línea que tiene más subidas, tiene más bajadas y creo que de eso hemos sido conscientes pocos, ¿no? O sea, no podemos simplemente escribir en una hoja o en nuestra agenda linda o en el pizarrón y decimos, esto es lo que voy a lograr. Definimos nuestra meta. Sí es importante tenerlo claro. Y vaya, démonos un segundo. ¿Cuál es esa meta que queremos lograr? Cierra los ojos, si te sirve, escríbela ahí en tu cuaderno. Piensa cuál es esa meta, cuál es ese yo ideal. Es importante tenerlo claro, pero no dibujes una línea recta, dibuja un poquito más. Y el día de hoy les voy a platicar cuando la niña de secundaria que dejaba los libros a medias,
conoció a alguien que se llama Simon Sinek. Y ese señor lo que planteó es, ¿por qué si todo el mundo vende el mismo producto, hay personas que tienen más éxito? ¿Por qué si Apple vende lo mismo que venden un montón de compañías, por qué Apple tiene más éxito y por qué Apple cobra como cobra? Porque Apple decidió y definió cuál es su porqué. Apple sabe qué es lo que lo distingue. Apple sabe que no vende nomás computadoras, vende muchísimo más, vende ese porqué que tiene muchísimo más valor. Y entonces, cuando nosotros queremos vendernos a nosotros mismos esa meta, necesitamos saber cuál es nuestro porqué, cuál es ese elemento que va a ir muchísimo más allá de cuando haya días buenos y nos emocionemos, de cuando haya días malos y simplemente no haya emociones. Y entonces el primer elemento que nos va a llevar de nuestro yo actual a nuestro yo ideal es saber ese por qué. Somos un proceso humano, tenemos subidas y bajadas, tenemos días normales también, y entonces ese por qué nos va a dar muchísima claridad. ¿Por qué me planteé yo esta meta? Si la escribiste en tu cuaderno, vela. Si la tienes en la mente, cierra los ojos, piénsala, ¿por qué me planteé esta meta? Y si tenemos claro ese por qué, ya vamos un paso más adelante. Porque entonces en esas subidas y bajadas, esa motivación es clave. Ahí es donde nos vamos a distinguir de las personas que simplemente nos quedamos en el camino con ese libro, a las personas que vamos a empezar a poner nuestras escuelas, vamos a poner nuestros sueños, vamos a lograr cosas enormes. Y entonces, entre esa oscuridad, ese brillo único va a ser tu porqué, va a ser lo que te dirige, va a ser lo que te va a guiar en ese caminito. Segundo paso de ese caminito es el cómo. Creo que ya ese sí nos lo esperábamos. Si nos necesitamos plantear una meta, necesitamos un método. ¿Cómo vamos a lograr ese método? Yo puedo decirles que hay muchas herramientas distintas, que es que los objetivos SMART, que una lista, que horarios, que dibujos, que frases, todas esas son herramientas que te van a ayudar a cómo definir tu meta y cómo llegar a ella. El tema es que muchas veces cuando lo que hacemos es que nos metemos a Google y buscamos cuáles son esas herramientas. Y vemos la que se ve más linda o vemos la que se ve más fácil o vemos la que está más fácil de leer, la que no es de una página dudosa, que se ve más profesional. Según tu carácter o tu identificación de elementos, vas a elegir tú una herramienta. Mi propuesta es, yo quiero que te preguntes primero quién está definiendo esa meta. Porque no es una meta cualquiera, es tu meta. Y esa meta única tiene un porqué único. Y si no lo defines tú primero, el mundo podrá tener sus metas, el mundo podrá tener sus subidas y bajadas, pero esa meta solo la puedes cumplir tú. Entonces, ese quién está haciendo esta meta es importante para poder definir qué herramienta vas a utilizar. ¿A qué me refiero con esto? Habemos aquí algunos que somos más realistas, habemos unos que somos más optimistas, soñadores. Hay personas que son muchísimo más emprendedores, que aventureros. Hay otros que somos muchísimo más organizadores, concretos, nos encanta el detalle, nos encanta cada uno de los elementos y tener así todo en línea. Y hay otros que dicen, yo voy a escribir mi meta, voy a escribir mi póker y no voy a poner nada que me distraiga. Entonces, definir esa personalidad única que tenemos es otro elemento clave que no nos puede dejar distraernos. Entonces, ya tenemos nuestra meta, ya tenemos nuestro yo actual con la conciencia de las limitaciones, los retos, las oportunidades, y luego poco a poco vamos definiendo cuál es mi motivador único, mi por qué y quién soy yo y qué es lo que necesito para poder lograr esa meta ideal. ¿Quiénes somos? Si necesito algo más realista, si necesito algo concreto, entonces, pues hazlo atractivo y al mismo tiempo, constancia. Constancia es clave. Necesitas tener tú, según tu personalidad, tu limitador, si eres demasiado soñador, para que estés en la tierra, pero también si eres demasiado lineal, entonces también permítete atreverte, permítete ser atractivo
emocionarte por las cosas, porque entonces, según tu día bueno y tu día malo, vas a ir avanzando más. Yo, ante mi personalidad única, soy organizadora a más no poder. Entonces, a mí me encanta tener cada uno de los detalles, me encanta saber cuándo, quién, cómo, y poco a poco incluso ver alternativas. Pero no permito que eso me abrume, tampoco lo sobresaturo, porque luego entonces me enfoco demasiado en esa planeación. Y entonces me quedo a medias en mi libro, porque estoy demasiado preocupada en la planeación. ¿Qué es lo que tú necesitas para continuar, para motivarte y al mismo tiempo para que permitas que sí se consoliden cada uno de los pasos de tu meta? Entonces, a partir de que definas eso, ya cada uno de tus planeaciones, cada una de tus propuestas va a ir teniendo éxito un poquito más definido. ¿Cuál es nuestro mínimo en esta vida? Ya definimos cuál es el yo actual y eso es lo mínimo que puedes hacer para tu meta. Permanecer ahí, ser constante, quizá incluso, y me voy a atrever a decir, conformarte para que te incomode un poco. ¿Cuál es tu máximo? Tú sabes y al mismo tiempo tú vas a descubrirlo. Nunca va a ser una línea constante que sea un borde que ya no te permita continuar y sea un tope para tu vida. Nunca. Esa meta siempre va a tener posibilidad de seguir creciendo, de entrar un poquito por acá, de salir, de llegar, de subir muchísimo más. Y entonces lo que nos planteamos hoy al inicio de esta gran jornada de oportunidades es que nosotros queremos lograr grandes cosas en lo laboral, en lo personal, en lo familiar quizá. En el 2024 nosotros queremos superarnos, queremos hacer más cosas, porque sabemos que somos capaces de eso. Y entonces, definiendo y trazando adecuadamente este plan, poco a poco vamos a ser conscientes de nuestra capacidad, de ese máximo que sabemos que podemos dar. ¿A dónde le tengo que apuntar? De nuevo, regresemos al momento de la esperanza, que sí es importante, que también forma parte de ese mapa, de esa ruta clave. Y no la olvidemos, pero tampoco olvidemos cuáles son esos elementos. Y entonces en esos elementos depositemos esa esperanza y pintémosla de amarillo. Nuestro yo actual está aquí, está presente y vino a este evento y ya empezó a avanzar. De ahí tenemos nuestro porqué, esa motivación llena de luz que nos va a emocionar en los días buenos sobre todo y en los días malos más vale que la tengamos muy clara. De verdad, agarra una hoja, escríbela en grande y define cuál es tu porqué en esta vida. Para que incluso cuando estés cansado, cuando el día esté demasiado saturado o cuando incluso te empieces a desviar de cuál es ese yo ideal, regreses. ¿Cuál es ese porqué? Y si quieres regresar y lo quieres cambiar, adelante. Ese sueño es único, es tuyo y va a ser perfecto. El cómo va a ser esa disciplina que solo tú vas a poder lograr si te ayudas a ti mismo, con esas herramientas, con esas posibilidades. Tú identifica qué es lo que te funciona. ¿Por qué? Porque nos preguntamos quiénes somos, cuál es nuestra personalidad y cuál es ese secreto que nadie de aquí, nadie de nuestro trabajo, de nuestra familia, nadie en ese mundo lleno de competidores y de soñadores va a saber más que tú, porque todos tenemos ese sueño, todos tenemos esa meta, pero solo tú tienes ese secreto, solo tú tienes esa disciplina específica y esa motivación personal. Poco a poco vamos a llegar a ese yo ideal y entonces ahora les voy a modificar un poco la frase. Ya les dije que yo soy organizadora y que tuve mi lucha con los libros a medias, pero poco a poco ya he definido otros sueños y otras metas. Y entonces yo he aprendido que querer es planear y planear es poder, porque dependiendo de cómo te planteas tus metas, las vas a lograr. Y poco a poco, con herramientas como las del día de hoy que vas a continuar adquiriendo, verás que de verdad se puede lograr y que personas como Boreal estamos aquí para ayudarte a lograrlo. Entonces, define qué vas a planear y cómo vas a lograr esa meta.